a dos cuestiones, dale. Nos dedicamos en este momento a dos cuestiones fundamentales que son la violencia sexual y la violencia económica en la familia. Sobre la violencia sexual escribimos el año pasado un libro en coordinación con varias personas que formaban parte de mis equipos, que se llama básicamente se llama la responsabilidad social en el abuso sexual intrafamiliar. ¿Qué sucede después de la denuncia, no? Hay como mucha, mucha cosa, mucha cuestión en denunciar, pero no sabemos qué pasa después de la denuncia. Y normalmente lo que pasa después de la denuncia es un páramo tremendo. Y ahora estamos preparando tercer libro, en realidad mi primer libro es sobre intersexualidad, se llama Sexualidades Cariotípicas y otras revelaciones, pero eso es sobre los movimientos LGTB, plus y más. Y ahora estamos preparando un tercer libro que esperamos que salga este año sobre violencia económica en la familia, ¿no? Es decir, porque creemos que uno de los grandes ámbitos donde se producen y se reproducen todas las cuestiones estas violentas es la familia. Entonces, desde la fundación hacemos docencia, que allí la conoce la Euge, alumna brillante y destacada. Hicimos lo que fue, yo no sé, vos fuiste la de la segunda corte, Euge, sí, de la segunda corte. Con la Universidad de Villa María, de la fundación en la Universidad de Villa María, hicimos la diplomatura en violencia económica. Y en ese momento lo que se buscó fue que las mujeres conocieran sus derechos económicos, que las mujeres no sabemos cuáles son nuestros derechos, ¿no? Entonces, este fue uno de los primeros temas y una de las características de esa diplomatura en particular es que quienes asistían a ella no tenían que tener título alguno. Nosotros decimos que de la violencia económica no nos gusta hablar de víctimas, hablamos de sobrevivientes, porque la violencia económica mata, porque la violencia económica enferma, porque la violencia económica deprime, porque te lleva gran parte de tu vida por carriles, te quita tu proyecto de vida, ¿no? Si vos te la tenés que pasar todo el tiempo litigando, te quedaste sin proyecto de vida, te la pasás en tribunales y está mal eso. Y entonces una de las cosas que hacíamos en esos trabajos finales era que las personas, las sobrevivientes que quisieran y las no sobrevivientes, había también abogadas, psicólogas, y esto era un trabajo interdisciplinario, pudieran resolver casos concretos, ¿no? Entonces el trabajo final era a lo mejor tu propia historia de vida, tu propio caso concreto. Párenme cuando, pues a mí me ponen primera y no paro, o sea, si quieren decir algo, o me quieren hacer alguna pregunta Sí, concreta. sí, después vamos a dedicar un momentito a leer las preguntas, la idea es que sirvan como disparadores, en realidad, no que sea una Sí, cosa muy la idea mía estructurada. también es que esto sirva como disparador, un poco contarles esto que está pasando, como estamos haciendo. Pero a vos, Vanessa, me decís stop y yo paro. Por Em, ahora venimos bien. ¿Vengo bien? Bueno, dale. El libro está escrito por varias autoras. A mí me interesa la noción de reparación social. Reparar en el sentido de volver a pararse, porque todos estos circuitos violentos generan que la gente caiga. Digamos, en el libro que presentamos el año pasado, que lo presentamos también la Feria del Libro, y lo presenté en España, lo presenté en la Universidad Carlos III, fue bastante interesante, porque no se habla de eso mucho, ¿no? Se insta a la mujer a denunciar, se la pone en una situación bastante complicada y resulta que no hay redes, ¿no? Entonces, el día después de la denuncia, la familia no da más bolilla,
los amigos están angustiados y no saben cómo reaccionar, el polo de la mujer está saturado y lleno de gente, y qué pasó el día después que esa mujer quedó sola, ¿no? Hay mucha bibliografía muy interesante sobre este punto. A mí me gusta hablar siempre, remitir lo que cuento o a libros o a películas donde puedan ver con cierta familiaridad lo que sucede. Normalmente trabajo con El último tango en París para contar cómo María Schneider la violan mientras estaba filmando una película porque a Fellini se le ocurre eh, que iba a ser una cosa maravillosa, violarla, porque iba a ser una imagen artística brutal y tenía 19 años. Pero lo interesante de eso no es solamente la brutalidad del patriarcado sobre una chica de 19 años que estaba haciendo sus primeros pininos en, en el cine, que nunca más pudo hacer nada más importante, ¿no? Sino la complicidad social, ¿no? De los camarógrafos, de toda la gente que asistió a esa, el mismo Marlon Brando, de toda la gente que asistió a eso y que lo vio con toda naturalidad. Y yo siempre cuento que yo mismo me horrorizo porque había que ver esa película, ¿no? Teníamos que ver esa película, teníamos que ver de qué se trataba, y lo que circuló por el mundo fue una violación, ¿no? Recién eh, el director confiesa esto en un reportaje en, en Playboy, y dice que se lo va a llevar a la muerte, la muerte cuando se muera, que tiene un problema de conciencia tremendo, pero qué gran escena y qué gran momento, ¿no? Las mujeres siempre cosificadas, las mujeres siempre como objetos. Y otra Ah, película de la que me gusta hablar mucho y que trabajo mucho es una película de Wittenberg que se llama La Celebración, que les recomiendo que vean. Todas estas películas se las recomiendo. Porque es una película sobre la que se ha escrito bastante, porque están muy detallados los momentos del abuso dentro de una familia, ¿no? Hay una celebración, hay un padre, hay una fiesta de cumpleaños de un padre eh, poderoso, potente, eh, clase media alta, mucho dinero, aparecen los hijos, un hijo decide hablar, hay una hermana muerta, hay una hermana que se suicidó, el hijo decide hablar, y es muy interesante ver en esa película cómo queda, porque lo hace en medio de la reunión, lo hace en medio de la fiesta, y es muy interesante ver cómo en esa película toda la gente queda paralizada. Absolutamente toda la gente queda paralizada y no sabe cómo reaccionar. Lo siniestro de Freud, lo ominoso, digamos, una angustia descontrolada que la gente no sabe cómo manejar. Y sí, bueno, también un... después la Perdón, madre doctora. que no se anima a defender a los hijos. ¿Qué decís, Vanessa? Sí, ¿Alguien no, que está? perdón, iba a decir que justamente en ese sentido es como que uno cuando está viviendo una situación de ese tipo, de repente estás como desamparada. Me tocó Absolutamente, vivirlo a porque nivel personal, tristemente, y comentaba, bueno, al comienzo que me hubiese encantado saber que existía la fundación en ese momento porque estaba totalmente desorientada y mi entorno más cercano me apoyaba, pero estaban igual de desorientados. Entonces era como que, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y me pasó también de ir al polo de la mujer y que no me quisieron atender, no me quisieron tomar la denuncia porque estaba llorando. No sé en qué estado quieren que acude una persona que está angustiada. Claro. Entonces sí, sí, sí. Es como que hay, hay un mundo de información que no sabes por dónde empezar cuando estás saliendo, que es un momento de altísima vulnerabilidad encima. hay algo, hay algo muy tremendo que genera el abuso, todos los tipos de abuso, ¿eh? Pero hay yo el abuso económico y el abuso sexual los tengo muy cerquita, ¿no? Porque el abuso económico es bastante embromado, el abuso sexual también.
Pero en ambos casos, cuando aparece en la familia y cuando está instalado en la familia, aparece algo que se llama la indefensión aprendida. Y la indefensión aprendida te atraviesa toda la vida, o no, dependerá de muchas cosas. Hoy por suerte están cambiando mucho las cosas, ¿no? Hoy por suerte los movimientos de mujeres, el hecho de que hoy estemos reunidas acá hablando de esto mientras toman mate, yo estoy tomando amargo serrano terma, que es lo único que puedo tomar, y un mate también tengo por acá. Em, Esto es muy importante, poder sentarnos y hablar. Che, me pasó esto, no me pasó, fui al fondo de la mujer, me fue bien, me fue mal. Esto es muy importante. Y la indefensión aprendida es algo bastante embromado porque eh, hay un cuentito de Bucay que, aunque Bucay no me gusta mucho, él usaba los cuentos sufíes y él hablaba de un elefante chiquitito que lo atan a una estaca, ¿no? Una soga mínima. Y el elefantito chiquitito crece, ahí termino María Sol y te doy la palabra. El elefantito chiquito crece y no puede con esa estaca y no puede moverse, pero resulta que cuando en la infancia no puede hacerlo, pero cuando es grande crece convencido de que nunca va a poder hacerlo, ¿no? Esa es la indefensión aprendida. A pesar de toda la fuerza que tiene el elefantito cuando creció mucho, él cree que no puede hacerlo. María Sol, Bori, levantaste la mano. A ver, che, acá hay chats. Sí, me No lo acabaste de estoy responder leyendo. la pregunta, así que por eso bajé la mano. ¿Qué? Que me acabaste de responder la pregunta, Claro, ¿cuál era la pregunta? porque habías mencionado lo de la indefensión aprendida y pensé que te estaba yendo de tema y no No, me había no. quedado claro qué era. Claro, la indefensión aprendida es, Sí. Lo digamos, vi cuando fui a no era un safari, pero un lugar donde había elefantes y enormes y que, bueno, que nos contaron eso, ¿qué tipo hace la un gente de elefante que no ahí. se va de zoológico? Claro, que no estaban atados, pero no se iban. O sea, estaban atados con una soguita, pero claramente ese mastodonte podía salir, pero como había aprendido de chiquito que no podía irse, no se iba. Bueno, esos elefantes muchas veces somos nosotras mismas, que no nos damos cuenta que somos elefantes y que no nos damos cuenta de la fuerza que tenemos y de lo que somos capaces de hacer. Entonces, este es un tema. El otro tema que para mí es muy importante y me parece que es muy importante que lo hablemos es el tema de, bueno, la reacción de la gente, cuál va a ser la reacción de la gente. En líneas generales, la reacción, la gente es una abstracción, la gente, hay gente piola, hay gente que no lo es, pero en líneas generales la gente no quiere rollos, no quiere rollos, no quiere problemas, no quiere angustias, aunque yo sostengo, yo he trabajado 37 años en el Poder Judicial, la mayor parte de mi vida judicial ha sido en fueros penales, tanto de infancia y adolescencia como de mayores. Así que he visto mucho de esto. La gente como abstracción reacciona de distintas maneras, pero en líneas generales estos temas que son tan frecuentes, son muy angustiantes. Yo lo veo por el lado de la angustia, ¿no? Digamos, el lado de que cierto tipo de relatos, ¿cómo se le hace frente a un relato de abuso? ¿Cómo ayudo a mi amiga? ¿Cómo me llama a las 4 de la mañana en la puerta de su casa, enojota, con el pijama puesto? ¿Qué hago? Bueno, primero que nada la escucho y segundo que nada probablemente la reciba en mi casa, ¿no? Hasta que la pueda sacar de esta situación de máxima vulnerabilidad cuando le está pegando el marido, cuando... Y después, ¿qué hago cuando esa misma amiga mía, que me llamó a las 4 de la mañana, que la recibí en mi casa, que no sé qué cosa, quiere levantar la denuncia? ¿No? Estas idas y vueltas que siempre han sido tan mal vistas en el Poder Judicial, las locas. ¿Qué le va a pegar si viene y levanta la denuncia y la vuelve a poner? ¿Y qué le va a pegar? Seguro que no es cierto, ¿no?
Y en realidad las razones por las que una mujer se retracta de la renuncia eh, tienen que ver nuevamente con el miedo, con la amenaza de que a los chicos les pase algo, con la amenaza de que a ella le pase algo, con la culpa, con cómo de qué voy a comer. La cuestión económica, vuelve a entrelazarse acá la cuestión económica. Litigar es carísimo. Y eso que el fuero penal es un fuero donde hay asesores y letrados gratuitos. Pero el fuero de familia, el fuero civil, después vamos a hablar un poco de violencia económica en otros fueros. Eh, yo estoy trabajando específicamente la violencia económica en los sucesorios. ¿Y quién tiene plata para hacer eso que el Poder Judicial pide? ¿Quién tiene plata para hacer eso que el Poder Judicial pide? María Sol, levantaste la mano de vuelta. Sí, estoy charlatana. Cuando te También. escuchaba, cuando te escuchaba hablar y mencionabas esto de lo importante de hablar y de los casos esto de cuando te cae una amiga, y me acordé, no me pasó a mí, pero sí le pasó a mi madre, y ahí también me di cuenta de lo importante que había sido que yo hable. Por ahí hablaba y no sabía que eso iba a servir para algo, pero después a mi madre le cayó una amiga y le cayó a la madrugada escapándose de la casa y al tiempo mi mamá me dijo a los días, como que está acá y no hace nada y yo le dije, mami, es que no va a hacer nada porque esa mujer está anulada. Y entonces Paralizada. le dije, tenemos que buscar un abogado, tenemos que buscar un psicólogo, tenemos que... Y ahí empezamos a encontrar gente y entendí también la importancia de que haya gente especializada, digo, abogados y abogadas especializadas en género, en violencia de género, porque son como un atajo enorme. Y la mayor complejidad, porque digamos, hay áreas complejas del derecho y de la asistencia en el derecho, y porque hay como una presión social muy fuerte a hablar y a denunciar, y yo diría, habla y denuncia cuando puedas. Habla y denuncia cuando puedas. Sobre todo, habla cuando puedas y denuncia cuando puedas y quieras. No porque lo que viene luego con la denuncia es un verdadero calvario. Es un verdadero calvario, digamos. Em, Hay muchas formas. El otro día me invitaron a ver una obra de teatro muy interesante de una chica que había sido violada por su novio en una provincia y había hecho una obra de teatro. Y ella había renunciado, porque lo que hay que hacer, no sé si hay alguna psicóloga acá, y si hay que me perdone porque voy a hacer mala praxis, voy a decir cosas que no son de mi área. Em, lo que hay que hacer acá es sublimar eso que pasó. Entonces, sublimar no es necesariamente ir al polo de la mujer para que te traten, no te dejen llorar o no te puedan contener. Hay gente muy valiosa ahí adentro y hay gente que hace muy bien las cosas. Pero esta piba, por ejemplo, había resuelto hacer una obra de teatro contando, iba contando provincia por provincia lo que le pasó con su novio, ¿no? En el lugar donde ella lo hace con una altura, y ella expresamente en su obra de teatro dice, polo de la mujer no, denuncia, no las quiero desalentar, les quiero mostrar alternativas, digamos. La denuncia, para enfrentar una denuncia hay que tener mucha terapia encima, hay que tener muy buenos abogados y abogados que estén dispuestos a marchas y contramarchas. Nosotros trabajamos mucho con víctimas de abuso y hay que tener paciencia con las marchas y con las contramarchas. Eso no sucede tanto en la violencia económica, sí sucede mucho en la violencia sexual. Hoy me animo, pero mañana no me animo. Hoy me animo a lo que no me... Hoy no quiero hacer nada, hoy lo quiero hacer. Es tremendamente complejo defender a una víctima, a una sobreviviente de abuso sexual. Esto que se interpretaba negativamente, hoy sabemos que no lo es, que no es una interpretación negativa, sino que es justamente forma parte del síndrome de la violencia, forma parte de las características de la violencia.
Entonces se va, se vuelve, pero de alguna manera hay que sublimar eso, hay que resignificarlo, hay que ponerlo en otro lugar. Esto es fundamental, esto es fundamental. Y nuevamente aparece una intersección muy fuerte con la violencia económica. La violencia económica tiene una estructura muy parecida a la violencia sexual, porque en la violencia sexual hay lo que Perrone va a llamar primero capto a una persona, rompo ciertas murallas que esa persona tenía, ¿no? La fracción. Y después él habla del embrujo, ¿no? El embrujo es por qué volvía, ¿no? El embrujo es por qué esa persona, esto aparece muy claramente en la celebración de Wittenberg, eran dos hermanos, a los que cuando el padre los llamaba, eran dos hermanos mellizos, sabían que iban a ser violados y volvían a ir, y volvían a ir, y volvían a ir. Y esto tiene que ver con varias cosas, digamos. La forma de afecto más importante que esos chicos conocieron era ese papá. Y esa mamá que entraba y se hacía la burra, ¿no? Digamos, esa era la forma de... y también hay un sentimiento ambivalente porque ese mismo señor que viola o ese mismo señor que manosea es el señor que me lleva a la escuela, es el señor que... Y ese es el mismo señor que me dice, este es un secreto entre vos y yo, aunque en líneas generales toda la familia sabe lo que está pasando. Y de alguna manera se hace la burra, ¿no? Hay también un lugar muy importante que es el lugar de la madre, ¿no? Que en el caso de Wittenberg, la madre salva a uno de los hijos, se hace la Bobby con dos, em, y recién al final de la película se queda con los hijos y no se queda con el marido. Y ahí también hay toda una historia, porque si lo único que hice en mi vida fue ser madre y me abusaron de mis hijos, entonces mi autopercepción como madre, mi autopercepción como persona, aceptar eso, significa que no hice nada bueno en la vida, ¿no? Y mi experiencia de mí misma, mi autopercepción, se hace añicos. Entonces es más fácil retractarse, es más fácil decir que eso no pasó, es más fácil los no te creo, es más fácil, ¿cómo? Puede ser el padre, pero puede ser el hermano, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy a pelear con mi hermano? ¿Cómo me voy a pelear con mi mamá? Y por ahí a la que se deja sola es a la hija, ¿no? El otro día también estábamos atendiendo un caso de una chica que denuncia esto que le estaba pasando y el padre de un familiar le contesta, y bueno, ¿y cómo se vestía tu hija? Y los padres nunca la apoyan, ¿no? La que queda fuera de la escena familiar es ella y los padres nunca la apoyan. Esto deja heridas tremendas porque una cosa es pelearse con los jefes, cosa es que no te pelearse con, pero otra cosa es que no te apoye tu, tu estructura psíquica infantil, que es papá y mamá. Otra cosa muy distinta es que papá y mamá se hagan que aquí no ha pasado nada y que te dejen en el lugar de la locura, porque los delitos de abuso sexual se producen en la intimidad y generalmente la que denuncia está sola contra el denunciante, sin nadie que la confirme, salvo sus propios recuerdos, con todo un entorno familiar que le está diciendo vos estás loca y estás macaneando. Y sostener eso es tremendamente difícil. Entonces, no solamente necesitamos buenos abogados, también necesitamos buenos psicólogos, muy buenos psicólogos, que sean capaces de sostener eso. Y esto lo tenemos que saber. Ahora, cuando yo pensé en este libro de reparación social, ¿qué era lo que yo había visto en 30 años de tribunales?
que todo el mundo sabía. De alguna manera todo el mundo sabía. Lo sabían en la escuela, lo sabían en el club, lo sabían en la familia y todos miraban para otro lado. Lo sabían en el hospital que habían atendido, donde habían atendido a la sobreviviente, a la víctima. Todo el mundo sabía. Entonces, la responsabilidad es de todos. Hay una frase de Alejandro Jodorowsky, no sé si lo conocen, el chileno, que no es santo de mi devoción en muchas cosas, pero que tiene una frase que a mí me gusta, que es, si vos crees que a vos no te ha pasado, o es que en tu familia no ha pasado, es porque todavía no se te has enterado, ¿no? Es decir, piensen en las abuelas, piensen en las tías, piensen en las tías viejas, piensen en alguna prima con algún tipo de conflicto, etcétera, etcétera. Las María Sol, yo no te vi, ¿volviste para levantar la mano? Recién levanto la manito, sí. Sí, sí, recién, Es- pero termina, no hay, no, no hay. no. ¿Quién no tiene una historia de estas próxima? ¿Quién no tiene entre su grupo de mujeres con las que ha estado una historia de estas próximas? Yo creo que todas las tenemos. Más próximas, menos próximas, más. Pero todo el mundo ha vivido algo, algunos se hacen cargo y otros simplemente lo niegan y miran para otro lado, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante. Y cómo cortar el hechizo, ¿no? Cómo cortar ese hechizo, cómo cortar esto cuando a un nene chiquito se le está diciendo a, a veces hay una manipulación afectiva, no todos los abusos son violentos, a veces son afectivos, a veces son cariñosos, a veces son tocamientos cariñosos que son muy confusos, son confusos y perturbadores para los chicos. Entonces ahí se confunde el amor con algo que está mal, que no se sabe muy bien por qué está mal, pero está mal. Entonces, es complejo, es complejo. Y además, en otros casos, este es un secreto nuestro y no se lo tenés que decir a nadie. La sensación de que la familia se va a estallar si se habla y si se cuenta. La sensación de que se le va a hacer a otros miembros de la familia. La sensación de que se le va a hacer algo a la mamá, ¿no? Todas estas cosas hacen que sea muy complicado hablar. Pero cuando se rompen estos pactos de silencio, que son muy costosos para quien los rompe, empieza a haber un poco de salud mental, un poco, que se va mejorando con el tiempo, ¿no? Una persona empieza a reconstruirse a sí misma, empieza a ponerse en su propio eje, ¿no? Y empieza a ser ella misma, porque hasta ese momento ella misma o el mismo. El otro tema es pensar que esto solamente le pasa a las mujeres, esto le pasa mucho a los varones también. Y los varones tienen un plus que nosotras no tenemos, digamos, en los movimientos de mujeres han puesto muy en evidencia esto que sucede, pero los varones tienen el estigma de la feminización, ¿no? Entonces es mucho más difícil para el varón contar esto y que no se piense que cambió su orientación sexual, ¿no? Entonces, los avances que hay sobre ellos y la posibilidad que ellos tienen de hablar es como, nosotras estamos habilitadas a hablar, nosotros somos habladoras por naturaleza, los varones no lo están. Les cuesta mucho hablar de esto, les cuesta mucho salir de esto, ¿no? Entonces, me acuerdo que cuando nosotros estábamos investigando abuso en la Facultad de Derecho, trabajamos abuso, la naturalización del abuso en la casa, abuso en la iglesia. Hicimos y la invitamos a Gloria Di Rienzo y a Ana María Mariani para hacer abuso en los delitos de lesa humanidad. Porque hay un delito, hay una documental que se llama Lesa Humanidad, donde justamente cuentan los abusos y las violaciones que sufrieron en los campos de concentración en época de los militares, ¿no? Y era muy significativo que las mujeres hubieran podido
hablar, hacer la película, estar ahí en la Facultad de Derecho, en un aula importante, con muchísimos alumnos contando lo que les había pasado. Y había ido un señor que también había sido abusado y no podía hablar, no podía salir. No podía salir de su casa, hizo todo un esfuerzo para salir de su casa, lo llevó su hija, etcétera, 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 porque no están habilitados a hacerlo. Esto para que tengamos en claro de que no somos las únicas víctimas, que los varones también lo son, y que esto es complicado. María Sol habla porque a mí no me paran y no está bien eso. Decime algo. No, no, eres... Igual es un placer escucharte. Se me vino a la cabeza cuando al escucharte que la pregunta de qué podemos hacer quizás como entonces nosotros como institución para facilitar a alguna de las personas, a alguno de los colegas que sean parte del colegio, cómo como institución podemos facilitar este recorrido que vos decís de una persona que está sufriendo violencia de género, por ejemplo, y qué le podemos llegar a facilitar como institución. Si eso, una pregunta que me parece que Primero, sería hay, quizás hay un, útil. esto es un caso a caso. Yo no te podría dar una regla de lo que... Primero, lo primerito que hay que hacer es capacitarse. Lo primerito que hay que hacer es capacitarse. Digamos, esto no se resuelve con buenas intenciones. A veces las buenas intenciones son grandes errores, ¿no? Digamos, con las mejores intenciones te obligo a denunciar cuando no querés hacerlo, cuando no lo podés hacer, etcétera, etcétera. Escuchar a la persona a la que le está pasando algo, generar algunos dispositivos de acompañamiento, ¿no? Y una cosa que es muy importante, porque, a ver, no es lo mismo una amiga a la que o una compañera de trabajo a la que le están pegando y vos sentís que se va a morir en algún momento porque la van a matar de una paliza, que un chico que está siendo abusado, digamos. Son situaciones totalmente distintas, ¿no? Entonces, lo primero hay que tener claro es identificar la situación, según esa identificación de la situación, ver si hay un chico en riesgo, si no hay un chico en riesgo, hay que buscar ayuda profesional siempre, averiguar, ¿no? Em, pero fundamentalmente armar redes, o sea, que esa compañera a la que le está pegando el marido y que nos tiene sumamente preocupada porque vino con el ojo pintado de violeta para que no se le note que le están golpeando, ¿no? Y que sabemos que hacerle saber que estamos, que hay una red, que la vamos a recibir, que la vamos a recibir a lo mejor en nuestros hogares, que hay espacios donde se pueden, por ejemplo, tribunales tiene espacios, el área, así como es una picadora de carne, también eh, frena cierto tipo de cuestiones, ¿no? Los botones antipánico, las tobilleras, las medidas de restricción, que dan, digamos, como serenidad y como cuidado en muchas cosas. Se disminuye la violencia institucional a mayor contención, ¿no? No es lo mismo ir a hacer una denuncia sola que ir a hacerla acompañada por una compañera de trabajo. No es lo mismo volver a casa con mucho miedo de encontrarme con el victimario a ir a otro lado, ¿no? No es lo mismo eh, ser contenida de alguna manera por la familia. A veces no hay contención familiar. Decididamente no hay contención familiar. Hay muchos grupos que dicen, esto es un tema privado, yo no me meto. Lo dicen desde todos los sectores sociales. Yo en esto no me meto, a mí esto es un tema de la familia, yo qué sé, a mí no me consta. La otra cosa que es muy importante es creerle, ¿no? Creer es confirmar. Yo siempre digo que para demostrar que una persona es mentirosa, psicopática, no sé qué, no sé cuánto, hay mucho tiempo. Es muy fácil demostrar que sos una mentirosa, ¿no? Em, pero lo primero que tenés que hacer es confirmar esa persona, porque a mí me ha tocado
trabajo, nunca me voy a olvidar de un relato de una chica que empezó a hablarme así con muchísima seriedad, de que había sido, de que le habían sacado un hijo y que se lo habían secuestrado, hasta que me dijo que el hijo era de Ricky Martin. Y ahí caí que esta chica, pero, los niños y los locos dicen la verdad, algo había pasado con un chico. Algo había pasado con un chico. De hecho, lo que se hizo fue investigar qué había pasado. Lo que pasa es que a veces los estados de- de deterioro emocional son altísimos. ¿Qué le pasó a esa chica en su infancia? Era una chica que estaba institucionalizada, etcétera, etcétera, pero con un discurso absolutamente coherente. Lo mismo se mandaron a buscar, yo y más gente que yo, hicimos investigar eso que ella estaba diciendo, esos lugares que ella mencionaba, etcétera, etcétera. Que no era Ricky Martin, podría ser otro. ¿Qué había pasado en esa historia? Bueno, no lo sé. Em, la otra cuestión es, yo creo mucho en la teoría del metro cuadrado, ¿no? Que es hacer lo que puedo correctamente en mi metro cuadrado, digamos. No voy a salvar el mundo, pero en ese metro cuadrado en el que yo estoy, quiero hacer lo mejor que pueda hacer, ¿no? Y entonces, y para eso lo hago en red, lo hago con vínculos, lo hago con amigas, lo hago con asesoramiento, no lo hago sola, no me aíslo, pregunto cómo tengo que hacer, ¿no? Y después vamos al otro tema que está muy imbrincado con este, que tiene muchas características particulares, parecidas, que es el tema de la violencia económica intrafamiliar, que es la diplomatura que hizo Eugenia con nosotros, que es también todo un tema, porque la violencia económica no es que no te den plata o te saquen plata, o que, no, no, no. La violencia económica es todo el padecer emocional que a veces ni siquiera tiene que ver con el no dinero, ¿no? ¿Ustedes vieron Succession? No sé, díganme si lo estoy pronunciando bien. ¿La vieron en la película? ¿En la serie de Netflix? Véanla, Un par de véan- capítulos creo que vi. Sí. véanla. Es muy interesante. Yo ahora también Mm. estoy escribiendo sobre esa serie porque están muy bien caracterizados los personajes, ¿no? Podría parecer que no tiene nada que ver con nosotros porque es un mega emporio de medios de comunicación, gente con muchísimo dinero, que no forma parte de nuestra realidad, pero la verdad que en los años que llevo estudiando esto, son estos casos espectaculares. Por ejemplo, vos fuiste compañera de Dolores Echeverre, Euge. Claro, nosotros la tuvimos a Dolores Echeverre, no sé si conocen la causa de ellos, Dolores Echeverre. La causa es una de las, junto con Esmeralda Mitre, es una de las sucesiones más importantes del país. Y nosotros desde la fundación fuimos testigos expertos en esa causa. Eh, y uno diría, el hermano de Dolores Echeverre fue ministro de Macri, presidente de la Asociación Rural, la Sociedad Rural Argentina, la Sociedad Rural entrerriana, no sé qué, y vos decís, ¿yo qué tengo que ver con todo eso? Si yo vivo en un barrio y soy una chica de barrio. Este, y no, la estructura de lo que sucede con las mujeres y lo que sucede con los hombres subalternizados, es como una constante del patriarcado, ¿no? Es como una constante del patriarcado. O sea, esto mismo que le sucedió a Dolores, es la hija menor de 4 hermanos, se muere su papá, en la historia de Dolores, la mayor parte de los bienes de la familia Echeverre eran bienes propios del padre. Eso significaba que la madre no iba a heredar la mitad de los bienes de él, porque eran bienes propios de él, sino que iba a heredar como una hija más. Entonces se hace una alianza con sus hijos
y la deja a Dolores afuera, porque no la quería, no sé por qué no la quería. Ella tiene un libro que se llama Sola, que es un libro muy interesante, digamos, porque por el nivel de violencia en el que ella vive, el nivel de golpes que le dan, el nivel de palizas que le dan, la violencia física también es muy propia de la violencia económica. Y en la violencia económica no solamente te dejan sin lo que te corresponde, sino que te pegan bastante, ¿no? Y eso también lo vemos con mucha frecuencia. Y la gente pierde totalmente el control. ¿Y ahí qué pasa? Ahí pasa que el dinero ocupa el lugar del amor, ¿no? Yo cuando hablo de esto siempre digo, bueno, la familia tiene funciones. ¿Cuáles son las funciones? No sé, ¿son madres acá? ¿Hay madres acá? Sí. Wow. ¿Para qué sirve una familia? ¿Para qué, qué es lo que uno debe brindarle a un hijo? ¿Qué sé yo? A un hijo tiene que elaborar celos, tiene que elaborar envidias, tiene que elaborar el Edipo, tiene que aprender sobre el amor, eh, tiene que aprender a jugar, tiene que aprender a higienizarse, tiene que encontrarse a sí mismo. eh, lo que dice, le dice Serrat, esto no se dice, esto no se, hijo, deja ya de joder con la pelota, esto no se hace, esto no se dice, esto no se toca, ¿no? Estas son las cosas que tiene que hacer un chico y en ese clima, ahora hay como nuevas teorías, la teoría del apego y no sé qué cosa, pero uno a un hijo le tiene que dar algunos límites y mucha confianza en sí mismo, ¿no? Un hijo tiene que sentir que puede, que vale, ¿no? Y si uno lleva las cosas a los mejores términos, tiene que haber como una individualidad que se desarrolle y se tiene que encontrar a sí mismo. Un hijo no es un CEO. Un hijo no es el que me va a vender. Hay muchísimas familias en donde que trabaje toda la familia es una necesidad, lo entiendo, pero hay muchas, estaba viendo otra serie, otro documental muy interesante sobre Murdoch. Murdoch es el dueño, no sé si lo vieron, es el dueño de Fox y de grandes y él los educa como CEOs a los hijos. Entonces los hijos se matan entre sí, pero no se matan por amor. Se matan, ni siquiera se matan por dinero. Matan es una manera de decir, o sea, se pelean. Se pelean por el amor del padre. Entonces, el padre los pone como piecitas de ajedrez, vos sos peón, vos sos alfil, vos sos el mejor. No, vos sos la mejor. Todos están vos me vas a suceder. No va a ser Eugenia la que me suceda. No, va a ser Vanessa la que me suceda. No va a ser Sol la que me suceda. Y están todos. Esto tiene muy poco que ver con las funciones de la familia. Esto tiene muy poco que ver con el encuentro de uno con uno mismo, para ver qué quiere ser. Como decías, Daniel Salzano, mi hijo será, ¿cómo era? Mi hijo será saxofonista era, o no será nada, ¿no? Es decir, en una familia así no puede haber saxofonistas, en una familia así no puede haber artistas, en una familia así, si vos estás educado, pero a mí me interesa que quede claro el disciplinamiento infantil y la indefensión aprendida, aunque seas el hijo del dueño de Fox, ¿no? Vos no tenés derecho a ver si querés ser traductora o si querés ser violinista o saxofonista. Vos tenés que ser un CEO de Fox, ¿no? Y no tenés otro destino posible, porque estás absolutamente castrado, porque estás absolutamente captado. Nuevamente estás captado como porque si no, papá no me va a querer y mamá tampoco me va a querer porque y ahí entran otras variables, como son las variables del capitalismo, ¿no? Donde se mezcla el tener para ser, ¿no? Entonces, si no tengo un avión, no sé cómo, no soy, o si no tengo unas zapatillas Adidas, no soy. Yo trabajé muchos años en lo que antes se llamaban juzgados de menores,
Y yo veía a los chicos que traían presos y tenían unos equipos de gimnasia que yo no le podía comprar a mis hijos, ¿no? Y hablaba con los padres y decía, señora, y los padres muchas veces venían como muy desconcertados porque te decían, les doy todo, yo le doy todo, hago todo lo que puedo por mi hijo, le doy todo. No le dé tanto, señora, no le dé tanto, dele menos. Dele menos, o sea, necesita límite. Si usted a un chico le da todos los caramelos que quiere, se va a volver diabético y se va a morir. Entonces no le dé todos los caramelos que quiere. ¿Qué es esto de darle todo? Los chicos necesitan el no, los chicos necesitan el límite, los chicos necesitan la presencia, los chicos necesitan... Vanessa, levantaste la mano. ¿Cuánto hace que la tenés levantada y yo no te No, veo? recién levanté porque me quedé un poco pensando en el concepto de reparación y me parece que cierra como justo con todo esto que venimos charlando. Sería una reparación para la persona que sobrevivió a un trauma de este tipo, abuso de cualquier tipo, sería una reparación social, económica, eso es lo que Sería me que esa interesa. Mira, hay muchos tipos de reparación. Mm, Nosotros hicimos una encuesta eh, para ver qué era lo que querían las víctimas, las mm, sobrevivientes, porque hay muchas reparaciones. Hoy, por ejemplo, hay juicios por la verdad. Entonces, a veces, porque una cosa que enloquece a la víctima es esta cuestión de estar sola, ella contra el victimario, que es poderoso y que nadie le crea. Entonces, la confirmación es muy importante, pero resulta que no hay pruebas. Entonces, hoy hay juicios que se hacen en materia de daños, que son juicios por la verdad. Te creo, porque hay una serie de indicadores que solamente te creo, que no es poca cosa, ¿no? Digamos, salir del ámbito familiar donde te dejaron sola, no te creen, no te quieren creer, te dejan aislada, etcétera, etcétera, y llevar eso a un ámbito judicial y que haya un juicio de la verdad donde diga te creo, es importante. Es complicado a nivel probatorio y todo lo demás, pero es importante. Hay otras personas que en las estadísticas nos dijeron, quiero que me pidan disculpas. Hay una peli que también están dando en Netflix, que es un documental. El tema del perdón, de que te pidan perdón, que en definitiva el pedido de perdón, que te pidan un perdón neurótico, ¿no? Un perdón neurótico es un perdón con culpa. No es que te pido perdón para sacarte de encima, te pido perdón porque realmente me lamento aquello que te ha pasado. Hay gente que quiere eso, que no quiere dinero, que no quiere que le pidan perdón. ¿Qué importancia tiene ese perdón? Porque por ahí suena muy judeocristiano y la importancia que tiene ese pedido de perdón tiene que ver con que te están diciendo no estás psicótica, porque la situación en la que te dejan es la de la psicosis, ¿no? Entonces, cuando te están pidiendo ese perdón, te están diciendo no, no sos una psicótica, ¿no? Entonces, hay gente que quiere eso. Hay gente que, bueno, que quiere una reparación económica, que también puede ser, pero fíjate que nosotros veíamos que no es lo que más se pide ni lo que más a lo que más, el derecho civil, por ejemplo, la tuvimos a Raquel Villagra, no sé si te acordás, hablando de daño, y el derecho civil es como mucho más fácil que el derecho penal para lograr las reparaciones. Las reparaciones económicas son del derecho civil. Sin embargo, es un derecho que prácticamente no se utiliza, al que no se recurre. Hay muchas razones por las que no se puede recurrir. Litigar es muy caro. Litigar es tremendamente caro. Tenés que tener eh, un equipo de gente muy, muy sólido para poder hacerlo. Pero yo cada día estoy más convencida de eh, buscar medios alternativos, no para sacarle el peso al Poder Judicial ni nada que se le parezca, sino porque, salvo muy pocos casos que he visto, eh,
no estoy muy segura de que se repare demasiado. O sea, si vos pasaste, la, recuerdo otra chica también que hace una denuncia en Facebook, denuncia cómo su novio la había violado, bla, 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 bla. Sale de su sesión de terapia y hace una denuncia en Facebook porque estaban muy de moda las denuncias. Y el novio le hace una denuncia por injurias y calumnias. Entonces llega rápidamente a tribunales y lo primero que hacen es la pericia psicológica a ella. Y ella que no, además de haber sido violada, no tenía recursos económicos, se tiene que comer una pericia psicológica y otro. El enfrentamiento, el enfrentar a tribunales tiene que ser en forma muy acompañada. A ver, acá hay algunas cosas que me están diciendo. Qué interesante son, no sabía que de la obra y mucho menos que la protagonice una traductora, también hay que tener tiempo para litigar, además del recurso económico. La Lota Loca y el relato del crimen de Ricardo Piña. Me tengo que retirar, interesante la charla, gracias por participar. Bueno, bueno, en esto de la loca, piensen en Freud, a mí me encanta contar esta historia. Freud tiene como dos grandes momentos, ¿no? Freud era un neurólogo, entonces se va a Francia, se va a la Salpêtrière y se encuentra con 8.000 histéricas. Y en ese momento se estaba discutiendo y las estaban tratando con hipnosis. Y Freud estaba trabajando con el tema de la palabra, ¿no? Entonces empieza a trabajar, a hacer sus primeros pininos con el psicoanálisis, con el valor de la palabra y qué sé yo, y a su vez había mucho médico forense, y lleva 18 mujeres que tenían verificadas abusos sexuales y que tenían síntomas de histeria, que en ese momento la histeria era, y que a través de la palabra habían mejorado. Entonces, Freud va a la academia, qué sé yo, la academia de neurólogos de esa época, muestra a estas 18 mujeres, convencidazo de que se va a meter un golazo, y el presidente de esa, eso está en el libro, en Reparación Social de Víctimas, el presidente de la academia de neurología de la época, le dice que le gustan los cuentos de hadas, ¿no? Y un psicoanalista argentino que se llama Volnovich, que es un divino, que entrevisté varias veces, interpreta, bueno, si te gustan los cuentos de hadas, dos cosas, el relato de las mujeres no es creíble, y como te gustan los cuentos de hadas, un medio maricón, ¿no? Está feminizado. Freud vuelve, Freud tenía que vivir y larga, suelta su teoría sobre la histeria asociada al abuso, nunca la suelta del todo, pero vuelve y le escribe una carta muy famosa a su amigo Flyes, que era su amigo y confidente, y le dice, mis histéricas me mienten. El feminismo toma eso, y además de eso, Freud, que se enfrenta a su propia historia de abuso, se enfrenta a sus propios sentimientos incestuosos hacia su hija, hacia Ana Freud, sus vínculos con el padre, etcétera, etcétera. Y como yo leo el libro, creo que el título es Freud se angustia. Freud era humano después de todo, Freud se angustia. Pero cambia definitivamente la historia de los abusos de las mujeres, que por naturaleza no somos creíbles. Fíjate qué interesante que es esto, porque yo siempre digo, si entra a un lugar una mujer y dice, me robaron, todos llamamos al 911 y hacemos algo. Ahora, si entra a un lugar una mujer y dice, me abusaron, empezamos a ver, están mintiendo, no están mintiendo, etcétera, etcétera. Y me parece que ese es un patrón que hay que superar. Am, volviendo vos me habías preguntado, Vanessa, sobre Sí, por la reparación, pero está respondida mi pregunta, sí. Sí, lo que podemos hacer ahora es, las tengo preguntas. el video que mandó la colega comentando bueno, un poco su experiencia, que va de la mano con la primera pregunta que nos dejaron, que es, la voy a leer. Muchas veces vemos que en el ámbito laboral, dependiendo del tipo de sector que
nos toque, es muy común que no se tenga en cuenta nuestro aporte. Por ejemplo, cuando nos toca, las que somos intérpretes, nos ha tocado alguna vez ir a interpretar a algún lugar donde había muchísima presencia masculina. Entonces, bueno, de la mano de eso, de esta pregunta que es algún consejo, alguna técnica como para darnos el valor en ese momento, bien enganchado con el video que les voy a compartir ahora de la colega. Un segundito, que es muy interesante porque es una anécdota, la verdad que muy entretenida. A ver si se escucha. Hola, bueno, muchas gracias por la Hola, hola. invitación para participar de este conversatorio. Mi nombre es Valeria Virga, soy profesora de inglés, traductora pública nacional en inglés también. Y bueno, reparto mi vida entre la docencia y la traducción. No voy a poder estar presente en este conversatorio, así que mando este breve video. Me preguntaban si alguna vez tuve que rendir cuentas por ser mujer, ¿sí? Ante un cliente o ante un encargo. Comencé mi carrera como traductora en una agencia durante muchos años, a la que estoy inmensamente agradecida, pero luego me convertí en freelancer y entré al mundo del rugby, un mundo sumamente machista en un momento en el que no existía el rugby femenino. Entonces, bueno, me tocó interpretar, si bien yo no soy intérprete, pero bueno, estoy entrenada, el título soy de Rosario y mi título es habilitante, y aparte no había mucha gente que supiera rugby, me tocó interpretar a una de las glorias del rugby mundial, un entrenador sumamente conocido, y bueno, yo estaba muy nerviosa, obviamente, y cuando llega el señor estábamos en un auditorio donde había 100 hombres, yo y dos mujeres, dos alumnas del traductorado, con glosarios por las dudas. El señor apenas me vio, bueno, me presenté, le dije que iba a ser su intérprete, me miró de arriba abajo e hizo la gran pregunta, what do you know about rugby? Yo hacía años que trabajaba para el panel internacional de rugby, entonces tuve la posibilidad de sacar mis credenciales, por llamarlo de alguna manera. Le conté que trabajaba para el panel, lo que era el panel internacional de rugby, le conté quiénes habían sido mis mentores, con quién me había capacitado, y ahí el señor se relajó y la experiencia de la interpretación fue todo un éxito. Así que bueno, esa fue la única vez, por suerte, en la que me sentí, o no me sentí, me quisieron hacer sentir que yo no estaba a la altura de las circunstancias por ser mujer. No lo logro, porque salió todo bien. Y bueno, y con respecto a nuestra profesión como una hermana de otras profesiones o una profesión inferior a otras, hay una anécdota que, bueno, mis colegas del colegio se ríen mucho y siempre recuerdan, que es que una vez, bueno, yo trabajaba para una aerolínea de acá de Rosario, había enviado un presupuesto en tiempo y dinero. El dinero no había sido un problema, el problema era el tiempo. Me llama la secretaria de la empresa y me dice, vale, necesitamos la traducción 3 días antes. Mi respuesta fue: en el presupuesto que ustedes aceptaron decía que esto eran mis honorarios y que se entregaba tal fecha. La respuesta que recibí de parte de la secretaria fue: es que el escribano se va de vacaciones. Y ahí dije, bueno, ahí es cuando me di cuenta, no me enteré, o lo viví en carne propia, cómo no se conoce probablemente nuestro trabajo, cómo no se lo valora, porque si yo tengo que hacer una refacción en mi casa y llamo a un arquitecto, no le voy a decir en cuánto tiempo me lo tiene que terminar, ni le voy a decir cuánto le voy a poder pagar. O sea, al contrario, yo voy a escuchar a ese arquitecto que va a refaccionar mi casa y aceptaré o no las condiciones. Así que bueno, esas eran las dos anécdotas que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Al arquitecto hay que decirle de cualquier manera, tiene que cumplir con sus plazos, ¿no? Pero
Bueno, Sí, no. por supuesto. Pasa que nosotros vivimos trabajando bajo presión con los plazos, o la gente tiene como una noción equivocada de los tiempos que lleva tanto la traducción como la interpretación. Entonces, como, bueno, viene más por ese lado, del ninguneo a la profesión que históricamente es mayoritariamente femenina, ¿no? El campo si te das una vuelta por la Facultad de Lengua, vas a ver que la mayoría son alumnas mujeres, lo mismo los profes. Entonces, bueno, la realidad es bastante femenina, digamos. El mismo hecho de que hoy no se haya conectado ningún varón también es otro indicador. Pero en general, en las actividades del colegio se conectan pocos varones, salvo para las capacitaciones. Ayer había un par en la de ciberseguridad. Que bueno, casi Mucho. se lo come en vivo al chico de ciberseguridad que dijo que traducíamos con IA. Pero bueno, sí, sí, más o menos una cosa así con ChatGPT, claro. Sí, sí. Y ahí Sabrina, con toda la paciencia, nuestra vicepresidente, le explicó en qué consistía la labor del traductor público, porque bueno, más allá de que se usa como herramienta, le explicó bien cómo era la labor nuestra y por qué necesitamos de ese saber para proteger nuestro trabajo. Pero bueno, volvemos a lo mismo, la capacitación, la formación, que es un gran valor para todos. Cuando me tocó a mí pasar por todo este proceso que lamentablemente todavía no ha terminado, si bien ha tenido una buena resolución, sigue adelante y me va a llevar años, ya llevo destinado un montón de plata y de tiempo a esa plata que yo podría haber destinado perfectamente a la educación de mi hijo. Y a capacitarme yo, a formarme yo, pero bueno, entrar en la picadora humana de los tribunales, la verdad que como bien decías vos, no es para cualquiera, tenés que estar acompañada. En mi caso, el puntapié fue la terapia. O sea, pude Fundamental, reconocer que estaba en una situación fundamental. abusiva por mi terapeuta. Si no, me hubiera sido muy difícil darme cuenta. Sí, 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 sí. Entonces, ese acompañamiento y también compartir la vivencia de cada quien, ayuda a otras personas que de repente digan, che, me parece que está pasando esto también conmigo. Entonces, hablarlo, porque si no, no se habla, es como que quedara todo ahí, está enterrado. Así Hay que que bueno, sacarlo todo afuera como la primavera. exacto, sí, sí, exacto. Nadie Sí, quiere que sí. adentro algo se muera. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto que acabamos de ver o querés seguir haciendo preguntas. Sí, sí, no, la primera pregunta que estaba relacionada con eso, que la colega lo resolvió maravillosamente, le dijo, bueno, no, le sacó todo su currículum vitae más o menos, pero sí, a todos nos ha pasado en algún momento estar en una situación de típico mansplaining, de que por ser mujeres dan por sentado que nos tienen que explicar las cosas. Después, otra pregunta. Por ejemplo, el momento de la cotización de servicios, seguro a varios colegas les ha pasado que muchas veces cuando los solicitan varones, en algún momento de la conversación telefónica o WhatsApp o por mail, por donde sea, se sienten con la libertad de decir, no me haces un descuentito, no me haces un combo. María Eugenia se agarra, sí, sí. Papas fritas, tipo McDonald's, Claro, dos por lo saca. uno. Exacto, exacto, sí, sí. Eh, Calculo que a varias les ha pasado. Sí. bueno, Y una a ver, más. Bueno, la presencia en la industria, que somos mayoritariamente mujeres, pero que las empresas más conocidas de traducción son presididas en su mayoría también por hombres, ¿no? Entonces, bueno, también ese techo de cristal que se nos pone, si bien conozco a gente muy grosa que está en la industria, que es bastante mixta, no sabía que en esta industria en particular también hay una brecha salarial. Para mí no existía la brecha salarial en la industria de la traducción, sin embargo, existe esta medida. al lado existe el derecho salarial. Ujú, sí, sí. Entonces, bueno, Eh, no se salva a nadie. Pero bueno, esos eran un poco los había comentarios y una bueno, la pregunta, vivencia de la había colega. una Sí. pregunta más sobre los derechos, sobre los, Em, sobre los yo derechos. tenía una, pero con respecto a la fundación. A ver, para hacer un. ¿Cuál es la forma más fácil de contactar a la fundación? Tenemos un, una página web que se llama fundacionunapuerta.org y ahí aparezco yo y te pregunto cómo podemos ayudarte. Em, Generalmente doy entrevistas de 20 minutos gratis
que es todo lo gratis que podemos hacer porque realmente ya no podemos hacer mucho más. Y por lo menos tratamos de orientarte, ¿no? Estamos viendo, porque estamos superados por la vida, digamos, y por la falta de recursos, ¿no? Económicos. Entonces tenemos como mucha más demanda de que... En realidad, la fundación se caracteriza por ser un grupo de profesores de la Facultad de Derecho y de otras ramas. Si vos entras, la vas a encontrar a Diana Mafía, pero fundamentalmente los que estamos en Derecho somos todos profesores medios outsiders, de algunas cátedras. Sí, porque en Derecho no se enseña esto. Derecho prohibió que se hablara de la interrupción voluntaria del embarazo, o sea, ¿cómo te explico cómo es Derecho? Entonces, a pesar de que en Derecho hay gente muy valiosa que está haciendo cosas, pero bueno, nosotros somos un grupo de profesores, tenemos el know-how, digamos, sabemos cómo hacer las cosas, pero lo que no tenemos es tiempo suficiente para todas las cosas que se nos piden, que son sumamente delicadas y muy cuidadas y muy cuidadosas, y se te puede suicidar alguien cuando estás trabajando esto, ¿no? Entonces, es como, pero podemos, digamos, darte como un empujón inicial para decirte anda por acá, anda por allá, etcétera, etcétera, con el agravante de que, bueno, nosotros siempre le pedimos a la gente que haga terapia. Sin terapia no, decíamos, si vos no estás sostenida terapéuticamente, nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Eso con respecto a la fundación. Pero entrá, chusmeá, seguinos, por favor, estamos en Instagram. La sigo, sí, sí. Sé nuestros followers, Sí. síganos, que necesitamos seguidores, y vamos a ver si estamos como organizando distintas estrategias. Es muy difícil la parte de financiamiento porque nosotros somos muy independientes, nos vienen, qué sé yo, cuando fui testigo experto de Dolores, estaba metiéndome con un ministro de Macri, digamos, tenés que ser muy independiente, y si vas a depender, por ejemplo, de subsidios estatales, te los pueden sacar, es como, hay que ser muy cuidadoso con todo eso, así que, pero fíjate ahí, te comunicas conmigo, y eventualmente con alguna derivación que yo te pueda hacer. Em, o alguna organización. Hay recursos muy potables dentro del Polo de la Mujer y dentro del Poder Judicial también. El Poder Judicial tiene un grupo de asesores letrados para víctimas gratuito. Los asesores letrados del Poder Judicial son lo mejor que tiene el Poder Judicial y son buenos. Entonces, por ahí lo que pasa es que no sabes, pero también hay que tener una serie de requisitos, sumarias de pobreza, etcétera, etcétera. Por ahí, si tenés un Fiat 600 ya no sos pobre. Este, claro, todas estas cosas que no, pero se pueden explorar caso por caso, lo que hay, lo que se... Con respecto a la carrera de ustedes y a la subestimación de la carrera de ustedes, eh, ahí veo como varios problemas. El primer problema es que si a mí me vas a traducir a Rawls, yo quiero que la traducción, en lo último, no en lo último, pero no sé si me voy a fijar en quién la tradujo, ¿no? Aunque sí me voy a fijar en quién lo tradujo, digamos. En ese lugar, que- estaba pensando de pronto en una traducción, la primera traducción que se hace de Kelsen, que era un desastre. Y entonces ahí sí te fijabas quién te traducía, pero como que el protagonista del trabajo que ustedes hacen es el autor, no ustedes. Pero en, en el mundo de la academia, yo sí me voy a fijar quién lo tradujo, porque no quiero una mala traducción, ¿no? ¿Qué otra cosa observo en la carrera de ustedes? En la carrera de ustedes, como en todas las carreras, qué sé yo, vos te recibís de abogada, la carrera de abogada está muy idealizada, vos te recibís de abogada y te especializás en algo, ¿no? O en derecho. Yo, por ejemplo, no sé nada de derecho administrativo, me aburre,
soberanamente el derecho administrativo, no sé nada, o sea, sé muy poco de derecho tributario, sé de derecho penal y sé de derecho de familia y sé las conexiones y en todo caso sé los problemas tributarios del derecho de familia en materia de violencia económica, etcétera, etcétera. Pero en todas las profesiones es necesaria una especialización, ¿no? La especialización te da certezas, te da seguridades, es decir, no es lo mismo ser un traductor que además es médico que ser un traductor, ¿no? Pero también pasa en derecho, es decir, no es lo mismo ser una abogada que hizo un postdoctorado en género que no hacerlo, porque no sabes un cuerno, y esta es la realidad. Entonces, me parece que ustedes tienen un problema que en realidad lo tienen todas las carreras, que es la especialización. Ustedes tienen que especializarse en algo. Rugby, eh, física cuántica, no sé, pero se tienen que especializar en algo. Em, la otra cuestión que veo es que la IA es un tema. La IA es un tema no solamente para los traductores, es un tema para todo el mundo, ¿no? La IA es infernal. Es una cosa sumamente atractiva, es una cosa que vos trabajás, yo estoy ahora incursionando con la IA y yo trabajo 8 o 9 horas y veo a cuadritos porque ya no doy más de cansancio y la IA está ahí espléndida, glamurosa y divina y dispuesta a darme muchas más respuestas y tirarme muchos más papers, porque está. Y ahí hay que pensar qué hacemos con la IA. Si hay un comunicador que a mí me gusta mucho, se llama Santiago Wilkins, que plantea tres escenarios con la IA. Un escenario es, en breve, nos vamos a quedar todos sin trabajo. En breve, digamos, una postura más intermedia es nos amiguemos con la IA, la aprendamos a manejar, eh, veamos de qué se trata. Y otra postura, así como una postura súper optimista, la IA va a hacer cosas maravillosas por nosotros. Por el momento, estamos en un momento muy complejo en todos los niveles. Él da un ejemplo. Después te voy a pasar a Eugen el Santiago Wilkins porque porque habla justamente de lo laboral, ¿no? En breve no va a haber más trabajo para nadie, o va a haber mucho trabajo, o vamos a ser muy optimistas. Yo recuerdo que cuando yo era chica, yo tengo 66 años, me trajeron de regalo una calculadora y yo la llevé a la escuela. Yo debía estar en, no sé, en segundo año, tercer año de la secundaria, y me acuerdo que el profesor de contabilidad, porque yo estudiaba en una escuela de comercio en San Juan, me dijo, llévese esa calculadora a su casa, sigue usando la cabeza, bla, 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 bla. Hoy los chicos no pueden ir a la escuela sin una calculadora. Me parece que con la IA hay algo de eso. Lo que se está diciendo con respecto a la IA es, oiga, usted anda en bicicleta, y tiene una Harley Davidson al lado, ¿va a seguir andando en bicicleta o se va a subir a la Harley Davidson? Esta es más o menos el planteo que se está haciendo ahora. Em, la IA, de cualquier manera, si yo tuviera que contratar a un traductor y supiera que lo hace por la IA, que macanea muchísimo, que está llena de errores, inclusive Santiago Wilkins dice cosas tales como que los proyectos que están haciendo la IA están fracasando y que en muchas empresas que habían despedido a mucha gente está volviendo la gente, ¿no? Está volviendo la gente. Pero en el caso de una traducción, a ver, Eugen. En el caso nuestro, Lau, nosotros como tenemos la matrícula, que lo tenemos que sellar, obviamente que puede haber, pero como creo que puede ser un poquito más acotado, pero como digo, veo que se está terminando el tiempo, no quiero dejar pasar esta oportunidad para comentar primero el caso que nos atraviesa a nosotras dos y que
¿Por qué se pudo tener toda la documentación traducida a tiempo? De pura casualidad, como fue todo esto que nos pasa con el caso de Patricia. Tiene que haber un convenio, le hablo a las colegas, un convenio del Colegio de Traductores con la Fundación, con el tema de traducciones, porque estamos con Laura con un tema de una amiga mía, restitución internacional. El jueves que viene tienen audiencia, es decir, esto sería para una charla aparte, pero mañana tenemos que tener nosotros un convenio para todos los idiomas, porque esta misma abogada fue la que llevó a cabo el Satari. caso Tarico, Alemania. Si yo soy de inglés, la pude ayudar a mi amiga, ¿sí? Pero esto es mundial. Tenemos que tener un Para todos convenio con la lados. fundación ya. Bueno, lo vamos a plantear en la próxima reunión del Consejo Directivo, de posibilitar un acuerdo, bueno, con la Comisión de Convenios, pero sí, sí, es interesante. Quizás se podría hacer una presentación formal, para hacerlo, digamos, por el canal institucional, sí, sí, para respetar todos los pasos, pero me parece muy interesante y ahí está un poco lo que preguntaba solo al principio, cómo podemos ayudar nosotros desde nuestra Aparte, labor. Laura plantea las redes. Si yo no hubiera hecho esta diplomatura, no lo hubiera conocido a Laura. Si no lo hubiera Mm. conocido a Laura, no me hubiera atendido el teléfono un domingo y cuestiones, no sé cómo explicarlo esto. Laura estaba entrando a su casa de visita un domingo, esta abogada que consigue en tiempo récord una audiencia para el jueves que viene en el juzgado de Carlos Paz, ella en Australia, es decir, chicas, juro, cada vez que lo cuento se me pone la piel de gallina. Ahí tenemos también otro tema que es la violencia económica. La están haciendo quedar a ella como loca. eh, Insisto, es todo, pero bueno, es decir, yo la quería traer a Laura al colegio, no sabía cómo introducirle, es decir, cómo sería el tema, y bueno, vos, Vanessa, me dijiste, bueno, sí, yo, porque, pero es decir, era como medio imposible. Laura Cantore es inconmensurable. No, No tanto me, no. no me, no me, no me alcanza esto, no me alcanza. Y yo creo que tal vez no fue no tener el hook, el gancho con el título y que muchas, porque nos atraviesa a todas, porque estamos de sucesorio por la edad que estemos padres grandes, las divorciadas, las con hijos, la del laboral, abuso, todo. Es decir, somos poquitas, tenemos que haber sido más, pero no sé, no tengo cómo la presento, no puedo, inclasificable. Por eso pedí que se grabara, por eso pido que se comparta, porque eh, es un disparador. Yo Bueno, quiero decirles algo, y, y soy conmensurable, soy muy conmensurable, y te agradezco, pero bajemos un poco. Em, Quiero tirarles un tips que me parece muy importante. Vivimos tiempos muy locos. Leía algunas cosas sobre, ante la psicopatía, regla. ¿Cómo presentarse a un mundo de donde somos descalificados? Porque yo también soy mujer y a mí también me descalifican. No crean que voy por la vida y me pasan las mismas cosas que les pasan a ustedes. Entonces, ¿cómo lograr ser respetada en la función? Aceptar esto de la especialización de que hay que estudiar toda la vida. O sea, yo sigo estudiando, siempre hay que estar estudiando. Y buscar algo, hay mil cosas donde ustedes sean súper expertas y presentarse como súper profesionales y hacer, no sé, cooperativas de trabajo y hacer la página web pero presentarse como súper profesionales que son. Es decir, hay un tema de desvalorización que es nuestro, que nos pertenece. Hay que hacerse cargo de eso. Hay que hacerse cargo de cuánto nos desvalorizamos nosotras a nosotras mismas. Y después, en nuestras entrevistas con quien sea, tenemos que ser súper profesionales, súper profesionales. Y ante cualquier psicopateada que vamos a recibir, y vamos a recibir muchas, responder con conocimiento y con profesionalismo. Eso no se supera. Eso no se supera.
El tema es cuando tenemos miedo, el tema es cuando que lo vamos a tener, que lo tenemos que transitar, que tenemos que superar nuestros miedos infantiles de nuestra historia, de cómo nos educaron, bla, 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 bla. Pero ante la psicopatía con la que nos tratan, regla y profesionalismo. Ustedes son el profesionalismo, ustedes son la seriedad, son mucho más que traductoras, son la seriedad, son la certeza de que el trabajo va a ser bien hecho. Entonces, me parece que eso es inamovible porque la traducción del Google Traductor o de la inteligencia artificial, que me imagino que está circulando, si van a tener que trabajar con la inteligencia artificial, recontra capacítense con la inteligencia artificial. Vayan hasta el fondo de la inteligencia artificial. Vean qué cosa puede servir de la inteligencia artificial. Es como con la calculadora y mi profesor de contabilidad. No, 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 no nos podemos hacer los burros. Está ahí. O sea, pero ojo, que no les chupe la subjetividad, que no les chupe sus propios conocimientos, no pierdan sus... ¿Qué es lo que más saca de nosotros la inteligencia, nuestra identidad? Aquello que nosotros somos, aquello en lo que somos creativas, aquello que nos convierte en seres humanos. Esto es lo que no tenemos que permitir. Utilizarla, aprendamos todo lo que tengamos que aprender, no tengo ningún inconveniente, porque si no aprenden a utilizar la herramienta, y yo les digo, porque yo estoy aprendiendo a utilizar la herramienta, simplemente me voy a quedar fuera de carrera, ¿no? Entonces, ante la psicopatía regla, ante la descalificación regla, que me descalifiquen, sos mina, sos feminista, ya está. Sí, soy todo eso y ¿cuál es el problema? Soy muchas más cosas también. ¿Cuál es el tema? Lo único que, digamos, no va a poder con nosotras es nuestra seriedad, nuestro profesionalismo, la cantidad de cosas que hemos aprendido y que hemos estudiado. Trabajen seriamente en el tema de la especialización. Armen una cooperativa de trabajo de traductores de tales y cuales características. No lo sé, no es mi área, digamos, de trabajo. Consíganse médicos que estuvieron en Estados Unidos y que hablan bien inglés y que las puedan asesorar. Lo que ustedes quieran. Porque un buen científico, un buen profesional, no quiere a la IA, no quiere a la IA. Eso es chanta, eso es chanta. Y ustedes pueden hacer esa diferencia. Entonces no se olviden, y esa diferencia es humana, no es una diferencia de algoritmo, esa diferencia es humana. Y ustedes la pueden hacer, ustedes la pueden hacer. Esto me parece que es importante decirlo. Sí, es Y verdad bueno, lo que decís, Laura, que quieren criterio humano. Sí, quieren criterio mira, humano. yo O sea, desde el conocimiento, ¿no? Desde la modestísima especialización. aparte, trabajaba en una cátedra, hace unos años, estaba en la cátedra de filosofía del derecho, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo muy pavo. Un filósofo hablaba de claims of law, ¿no? ¿Cómo traducís claims of law? ¿Cómo traducen ustedes claims of law? ¿Cómo A lo ver las traducen? colegas de inglés si me tiran un salvavidas. Lo tengo que pero ¿en buscar. Y qué así, como mira, reclamo, sacado de reclamo, contexto, sí, sería como un reclamo legal o por ley, claro, Bueno, necesitaríamos como si lo agarras ¿sabes qué es literal sería ese, pero necesitaríamos un poquito de el contexto porque contexto? no Un somos la contexto IA. filosófico, Claro. filosofía. ¿Sabes qué significaba claims of law en ese contexto? Proposiciones normativas. Claro, ¿ves? Por ley, o de ley, Es lo de que, no, el normativa. lenguaje natural claro. está, y lo que se dice acerca del el lenguaje natural sería la norma jurídica, y los claims of law son las proposiciones normativas. Para eso tenés que saber mucha filosofía del derecho. Pero imagínate, Laura, que mother-in-law, in-law, es suegra. Era. En- claro, y porque es la política, no la de ley, es tu La- madre la- política. Entonces necesitas obviamente el contexto y bueno, la IA no te la va a Lo agarrar que yo esa. te quiero decir es que en esos seminarios que estábamos hablando de filosofía del derecho, donde todos teníamos que traducir un texto de The Working, no me acuerdo si era The Working o de quién cuernos era,
todo el mundo patinaba con los claims of law, y recién el que supo filosofía del derecho y el que conocía verdaderamente ese autor, pudo decir que eso era una proposición normativa, porque la filosofía analítica tiene mucho de lógica. Eso no lo puede hacer la inteligencia artificial. No lo pudimos hacer todos los que estábamos ahí hasta que vino el profe Caracholo en ese momento, que se enfurecía si uno decía clamores del derecho, uno era expulsado del universo analítico, así que había que tener mucho cuidado con lo que iba a decir, pero le agradezco mucho eso. Te quiero decir, hay una parte humana pero esa parte humana requiere una ultra especialización. Esta chica que era experta en rugby, experta en deportes, experta en no sé qué cosa, pero eso se lo tienen que plantear como algo en donde no las va a superar nadie. No sé qué, no es mi área, soy abogada, estoy en otra historia, pero trabajen interdisciplinariamente, trabajen con profesionales, abran el juego. Si no alcanza, si para esto que va a haber que hacer, estos acuerdos que hay que hacer traductorado y qué sé yo, seguramente va a haber palabras que ustedes no van a conocer porque son muy propias del derecho. Y después están las palabras propias del derecho argentino y las palabras propias del derecho australiano y de las palabras propias del derecho norteamericano. Y para eso hay que saber mucho. Entonces, ustedes tienen pero ahora tómenlo desde este lugar, tómenlo con esta fuerza, tómenlo de esta manera, porque esta es la manera en que ustedes van a salir adelante. Que sean las hermanas menores, las hermanas mayores. Ahora, si yo tengo que buscar un traductor para no sé qué cosa, yo voy a buscar una buena traductora o un buen traductor. Y voy a asegurarme de que ese tipo tenga mucha más formación que solamente el traductorado, porque la tenés que tener en todos casos. Yo hoy hablé de derecho y no hablé de derecho, no mencioné una sola norma jurídica, porque estudio muchas cosas más que el derecho. Y hablé de derecho todo el tiempo, ¿eh? Hablé de abuso sexual y no hablé del artículo 119 del Código Penal. Y hablé de violencia económica y no hablé de la CEDAW. Y estuve hablando de derecho todo el tiempo porque tenés que incorporar otras cosas. Y me parece que este es el modelo de inteligencia compleja que hoy se está manejando en el mundo, en todo. Yo no puedo hablar de derecho sin hablar de antropología, sin hablar de Freud, sin hablar de sociología, sin hablar de economía, sin hablar de derecho tributario. No puedo. Y no es que eh, hay algunas cosas que las sé y otras cosas que no las sé, y voy y las pregunto. Y ustedes tienen que hacer exactamente lo mismo. Y tienen que pensar en una estrategia en equipo que les permita consolidarse como las traductoras de Córdoba. Y lo pueden hacer, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y por supuesto, los traductorados para Argentina, para fuera de la Argentina, bah, cada una tiene su experiencia en esto, para Australia, para Sudáfrica, para qué sé yo qué cosa, para Alemania, las que hablan alemán y todo eso. Excelente, Doc, excelente. Bueno, creo que estamos ya en el horario como para ir cerrando. Valiosísimo tu aporte, Doc, porque la verdad que eh, ha sido de mucha utilidad, creo, y agradezco también a las colegas que se quedaron hasta el final, Pobres, conectadas, pobres. este, porque esto nos enriquece a todas, ¿no? O sea, vinimos por compartir las experiencias nuestras con el trabajo y nos vamos con mucho más. Así que bueno, agradecer, bueno, Euge, que te pusiste en contacto y su presencia, doctora, por haber compartido la charla con Tengo nosotros. 66 años, Vanessa. Si vos no me tuteas, yo me siento muy mal. Ay, Me perdón, siento, me perdón, siento perdón. mal, me siento Es la mal. O sea, costumbre, sí, sí. Es que Es una. le dijiste jueza penal, le entró miedo. no soy jueza Claro, penal. claro. Aparte era yo, fue cuando rendí Claro, claro. concurso de jueza y me dijeron, ¿y qué hacer con los chicos? Y lo mismo que hizo usted, doctora. O sea, Claro, sí, sí, es sí. Bueno, divorciada, ¿qué va a hacer con los chicos? Lo mismo que hizo usted, doc. ¿Qué le pasa? claro. Sí, sí. Eh, Bueno, a mí me sirvió mi profesión también digamos, para justificar que como muchas de nosotras hacemos trabajo freelancer, estamos
yo estoy mucho en mi casa trabajando, entonces eso me permite también tener una flexibilidad en la crianza y me permitió, digamos, El home demostrar ante un tribunal que era una madre idónea, porque no solo tenía que demostrar que no estaba loca, sino que era una madre idónea, a pesar de que cuido de mi hijo desde que nació. Pero bueno, tenía que demostrar que yo no estaba loca y no estaba mintiendo. esa Entonces, es bueno. la culpa de Freud. Cuando se arrepiente, cuando le agarra el ataque de ¿Verdad? angustia. No te mueras. Yo tengo la teoría de que Freud tuvo mucho que ver en esto, ¿no? En esta cosa de que las mujeres mentimos, las mujeres somos manipuladoras, como si ellos no mienten, no mintieran y no lo fueran, ¿no? Pero que eso atravesó, y para colmo Argentina, que es uno de los países más psicoanalizados del país, del mundo, junto con Nueva York, creo que no sé si es Nueva York, en París, somos los Ujú. lugares. Yo soy recontra psicoanalizada, así que Yo este, amo, fan de la terapia. a vos sos fan de la terapia también. Amo. No Pero entiendo que la gente no haga terapia, tiene que hacer toda la gente terapia, Ujú. según yo. Totalmente, totalmente. Sí, 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 porque es lo que te da las herramientas para salir también. Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, vamos Ha, avanti. ha sido un gusto encontrarlas acá en este espacio. Bueno, ahora ya sabiendo que está la fundación disponible y que está la diplomatura también. La Bueno, diplomatura probablemente la tengamos que hacer este año desde UCES. Este ajá. año está preciosa, no está linda, está preciosa, ah, con una serie porque vamos cambiando de temas, de profes, de cosas, y este año es un chichecito. Así que la vamos a hacer en una universidad de Buenos Aires. Lamentablemente, la Universidad de Villa María no la está pasando muy bien, así que se nos complica un poco la cosa y estamos en tratativas con la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Buenos Aires, con un plantel de profesores precioso. Está Diana y Maffei, perdón, ¿de qué es la diplomatura? de violencia económica en la familia. Que, bueno, quedó como un tema del que quería hablar, era de la importancia del amor romántico, de la importancia de lo que les enseñamos en casa, ahí había una pregunta de si había derechos que debían enseñarse en el registro civil solamente, y en realidad se tienen que enseñar en la ESI. Una mujer tiene que llevar al matrimonio sabiendo que puede hacer un pacto con respecto a sus bienes, tiene que tener inteligencia emocional con respecto a sus bienes. Una mujer no es autónoma ni independiente si no tiene autonomía económica. Después, igual vas a ser macana, con autonomía económica o sin autonomía económica. El amor romántico es algo que tiene que ser deconstruido, no porque no me guste que me inviten a cenar y toda esa historia, está todo bien, no hay ningún inconveniente, pero hay toda una cuestión de cesión de Estructural. espacios, de cesión de espacios, de cesión de infantilismo que creo que también nos tenemos que hacer cargo nosotras como mujeres, ¿no? Nosotras como mujeres nos tenemos que hacer cargo de todo eso. La De, Vasallo habla mucho de, yo le he leído mucho Vasallo a Brigitte y Ujú. habla mucho sobre el amor romántico y lo que implica desde la cuestión estructural, ¿no? Y cómo eso nos lleva después a alienarnos, a todas las Claro, violencias. nuestro novio, nuestro amor es como nuestro Sí, papá, y nuestro papá nos va a sí, sostener sí. económicamente, y entonces todo lo que estamos haciendo Y cómo, claro, va en ya de contra de la mujeres red y se genera inteligentes. como esa cosa piramidal en lugar de una red de vínculos. Claro, como la cantidad de mujeres inteligentes que me cruzo en la vida, con carreras, con profesiones, con posibilidades, el príncipe azul de Stiñe, totalmente, que han dejado sus carreras, que han dejado de producir ingresos, a ver, te casaste con Bill Gates, no, sí, no sé, con alguien con mucha guita, enviudaste. Si no tenés formación económica, si no sabés manejar ese dinero. He conocido mujeres así. Recuerdo una mujer tremendamente frágil que vivía en Recoleta y toda la historia, que el marido se le había muerto y que se habían amado muchísimo, ni siquiera habían divorcio en malos términos ni nada de eso, y no sabía qué hacer con la plata y dependía del contador porque no sabía qué hacer. O sea, hay que hacerse cargo de una misma
adultamente y autónomamente. Esto es Sí, fundamental. mira, tengo una anécdota que hace 2 años hice un curso de inversiones y para pagar el curso le pedí plata prestada a mi papá y entonces después le conté para que había usado ese dinero, después se lo devolví y cuando lo cuento me ¿Y dice, vos para pero ¿para qué? qué? Como que estaba tirando plata. Y yo le dije, papi, pero o sea, vos me enseñaste que, o sea, la mejor inversión es la educación, nunca es tirar plata, aprender cosas. O sea, además me dice, pero si vos no tenés plata para invertir. Le digo, pero la voy a tener y voy a Vos saber vas cómo a tener un marido que invertirla. te mantenga, no vas a tener Claro, que invertir. Vos te tenés que sí, considerar. porque como que también yo, y creo que muchas nos criamos, al menos con esta idea de que la seguridad iba a estar en un hombre que te iba a mantener. Como que no tenías que tener ese peso de poder ser autónoma económicamente, porque total, iba a llegar el hombre que te iba a mantener. Y esto sigue estando un poco en mi casa, esa idea de, bueno, nos quedamos tranquilos porque ya tiene el hombre que la mantenga. Se muere, se va con otra, dejaste de quererlo, te vas con otro, porque no es solo que te deje él, lo podés dejar vos también, ¿no? Es decir, También. eh, por favor, pensemos inteligencia emocional económica, inteligencia emocional económica, ¿no? Así como hay inteligencia emocional para tantas cosas, tenemos que tener inteligencia emocional económica, porque después es muy difícil. Y si hacemos las cosas bien, no tiene por qué irnos tan mal. Próxima 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 capacitación. 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 Che, que no División de quiero. bienes. Antes de casarse, dividan bienes. Sí, yo suelo sugerir eso en tono de broma, pero siempre digo, antes de casarse, dividan los bienes. Esto es mío, esto es Sí, tuyo. sí. Lo que pasa es que en esta pregunta que me hicieron, si hay que hacerlo en el registro civil o en los cursillos de la iglesia y todo, qué sé yo, vos ahí ya estás muy vulnerable porque estás enamorada y el enamoramiento es un estado de psicosis. No es broma que es un estado de psicosis. Es decir, es un estado donde mirás al otro, primero ves lo que querés ver, proyectás sobre él la imagen del hombre ideal, que no sé qué cosa. No existe eso. No existe. Existen las personas de carne y hueso como nosotras somos personas de carne y hueso. Cuando se habla de los... Había una abogada que decía que cuando uno va a firmar un contrato de una empresa, te sentás a hablar de plata, ¿no? Con alguien. Ahora, cuando vos te vas a casar, estás firmando un contrato. Entonces, como que si tú vas a tener una empresa, ponerle familiar, algo así, como generando una metáfora, ¿no? Y dice, y nadie se siente a hablar de plata, porque es No, como que porque es un le tabú. saca lo romántico, es como que es Hay el un... tema tabú. Mira, en los ciclos de violencia, hay un momento cuando se habla de violencia en donde se produce el episodio de violencia todo y después se produce la reconciliación. La reconciliación es una reconciliación narcisista, ¿no? Entonces, tu marido te viene pegando y vos venís coso, pero cuando se produce esa reconciliación narcisista, vos esperás que él no te pegue más y él esperará que vos le planches la ropa, ¿no? Nadie se puede mirar al otro. Y esa mirada narcisista es ni más ni menos que la que uno tiene con el amor romántico. Vos esperás que él sea el príncipe azul y él espera que vos no trabajes más, bla, 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 bla. Nadie tiene expectativas reales respecto del otro. Entonces, hay que pelear por esas expectativas reales, hay que hacer mucha terapia. La cosa empieza mucho antes que el registro civil y que la iglesia. Y no les quiero tomar más tiempo, chicas, porque ya son las 8 menos cuarto. Sí, sí, sí. No, pero está Gracias, excelente, Dab. gracias por organizar este conversatorio. Gracias, Laura. Fue un placer escucharte. El placer ha sido mío. Gracias, Euge, por esta invitación y por presentarme tus encantadoras compañeras. Van a salir adelante relinchando. Espero, Laura, espero, Laura, que cuando compartamos la grabación con el resto de las colegas, eh, los pocos colegas varones, que, bueno, Hay que que se traer a los varones, chicas, tengan porque que tengan hay que traer a preguntas, los que varones. Los contar. varones están.
Están muy asustados con nosotros, hay que traerlos. Esto no es un tema. La equidad de género, necesitamos varones feministas, necesitamos varones que estén alineados con esto que estamos diciendo. Esto no es un tema de mujeres, esto es un tema, diría la Rita Segato, de la humanidad, esto es un tema social. Este es un tema, esta es la única posibilidad que tenemos de vivir un poco mejor, de vivir un poco mejor todos, porque si no nos vamos a terminar matándonos, y la idea no es esa, la idea es que podamos vivir de una mejor manera en un momento del mundo muy difícil y muy violento. Entonces, hay que ver cómo nos organizamos, cómo nos serenamos, cómo generamos cosas entre nosotros. Es muy importante. Ujú. Voy a Voy a Excelente. escuchar a mi hija que toca esta noche, Ay, ¿Por qué no me más. avisaste? ¿Por qué no porque avisaste? está en los medios, ¿eh? Está No ahí lo en vi. todos, está en Bueno, dos, dos tonos, tonos dos, ¿en dónde en, es eso? en Rosario de Santa Fe al 400, ¿Vas a ir microturno. ahora? En un rato me voy a buscar un amigo y otra amiga y nos vamos a escuchar, pero no